El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Yo creo que a todos nosotros nos gustan las cosas rápidas. ¿Hay aquí alguien a quien no le gusten las cosas rápidas? Quizás sí. Yo soy una de las personas que me gustan las cosas rápidas. Y tengo este aparatito. Y con este aparatito que está aquí, que ahí tengo la Biblia, tengo algunas cosas, tengo un programita donde yo escribo un mensaje y se va a 230 personas al mismo tiempo. A mí me toma más o menos unos 10 minutos, quizás mientras que lo escribo, mientras que arreglo y todo, 10 minutos, pero en 10 minutos yo le comunico a 230 personas un mensaje. Rápido, ¿verdad? Me gusta eso, las cosas rápidas. Y también fáciles, ¿no? Imagínense si me pongo a llamar uno por uno, 230 personas, ¿cuándo terminaría? Me llevaría todo un día. Pero en cuestión de 10 minutos, ya 230 personas están enteradas de un mensaje que quiero darles. Si quiero enviar una carta, ya no tengo que ir al correo, ponerle unas estampillas, mandarla y esperar a que llegue, sino que simplemente me siento en la computadora, la escribo, hago un clic que dice enviar y se fue. Y en unos 2 minutos, 1 minuto, eso ya está en la computadora de la persona a quien le quiero enviar ese comunicado. Todo es más rápido en estos tiempos. Así como nosotros vemos las cosas rápidas, a veces nosotros también pensamos que todo debe ser rápido. Pero no todo es rápido y no todo debe ser rápido, hermanos. El apóstol Pablo, cuando le dirigió esta carta a Timoteo, vivía un tiempo, aunque las cosas eran más lentas que ahora en ese tiempo, ¿no? Pero también habían personas que querían las cosas muy rápido. Y no es que solo querían mandar un mensaje rápido, sino que habían personas que querían ser pastores, que querían ser apóstoles, que querían ser ministros de Dios, así rapidito. De la noche a la mañana ya se convertían, lo veían al apóstol Pablo y decían, yo voy a hacer, entonces yo voy a ser como él. Entonces iban y ellos trataban de hacer lo que hacía el apóstol Pablo. Pero muchos de ellos hacían las cosas mal porque no se habían preparado, porque trataron de hacer las cosas rápido. ¿Será que se puede servir al Señor como un pastor, como un líder, como un ministro, así tan rápido como los mensajes que yo mando, tan rápido? ¿Será que hay acaso algún atajo para volverse un líder espiritual de la noche a la mañana? Claro que no, hermanos. Convertirse en un hombre o en una mujer de Dios, en un ministro del Señor, requiere tiempo y requiere esfuerzo. No es instantáneo. El apóstol Pablo, conociendo esto, porque el apóstol Pablo sabía que muchos sí querían servir al Señor de verdad. Amén. ¿Cuántos pastores hay aquí? A ver, levante su mano los que son pastores. Amén. Y yo le pregunto a los que ya son pastores, ¿fueron pastores de la noche a la mañana? ¿Levantaron una iglesia así? Como cherry, rapidito, facilito y al instante. Como hacer café instantáneo, así. ¿Levantaron una iglesia así? De ninguna manera. Todo tomó tiempo, un proceso. Conozco al pastor Manuel Cabrera hace ¿cuántos años, pastor? Creo que hace 23 años ya le conozco y él ha estado ahí sirviéndole al Señor. Mire, 23 años. Y algunos pastores ya años sirviéndole al Señor, preparándose.
El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 le manda esta cartita a Timoteo y le dice: palabra fiel. ¿Qué significa eso? Que esta palabra es verdadera, que esta palabra es real, que esta es la palabra fiel, que así le diga a cualquier persona otra cosa, esto es lo que vale. Esto es lo que vale. Cualquier persona puede venirte a decir: oye, tú vas a ser un apóstol, un pastor, mañana mismo te voy a empezar a usar. Mañana, de la noche a la mañana, recién es nuevo convertido, tiene 5 días de convertido y mañana. ¿Qué dice la Biblia? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, obispado, ¿qué significaba, hermanos? Significaba un liderazgo espiritual. Significaba un pastorado o ser un líder en algún área para servir al Señor. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aleluya. Buena obra. No es malo anhelar eso. Es bueno. Cuando yo tenía 15 años estaba sentada en las bancas de la iglesia y veía a los predicadores que llegaban y yo los miraba y yo decía: ¿cómo quisiera yo predicar así? Y anhelaba predicar. ¿Será que era malo eso? No, estaba deseando una buena obra. Pero es necesario, dice. Mire, hay un pero. Deseamos algo bueno, pero es necesario cumplir con algunos requisitos. Y vamos a ver el primer bloque: requisitos en cuanto al carácter. En cuanto al carácter. ¿Cuáles son los requisitos en cuanto al carácter que Dios quiere ver en aquellos que le servimos al Señor y en aquellos que anhelan ser ministros del Señor? El primero que encontramos allí es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. ¿Qué significa esta palabra, hermanos? Esto significa que disfruta de una buena reputación. Que disfruta de una buena reputación. Imagínense usted, Mateo fue un siervo de Dios. Mateo fue un hombre que le sirvió a Jesús. Pero antes de servirle a Jesús, ¿qué fue Mateo? Un recaudador de impuestos. Y él era reconocido como un ladrón. Sin embargo, él dejó todo eso, se volvió a Dios y lo obedeció. Y tomó tiempo con Jesús. No fue de la noche a la mañana. Él dejó sus cosas, siguió a Jesús, estuvo con él, aprendió de él. Y después de 3 años y medio, hermano, él pudo empezar a servir al Señor. No fue de la noche a la mañana. Mateo tenía una mala reputación. Podemos haber tenido una mala reputación en el mundo, pero el que está en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y desde que te conviertes, tienes que empezar a trabajar en tener una buena reputación. Irreprensible. Toma tiempo, hermanos. Toma tiempo y esfuerzo edificar una buena reputación. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero eso es algo natural que se va dando en una persona cuando va creciendo en el Señor. Amén. Ya Mateo después no era reconocido como el ladrón. Mateo era reconocido como el hijo, como un hijo de Dios, como un siervo de Jesucristo. Porque él desarrolló una vida cristiana que agradó al Señor. ¿Qué más? Irreprensible también quiere decir que ninguna acusación de maldad puede sostenerse contra él. No significa que no tiene ningún pecado, porque todos somos pecadores. Pero irreprensible quiere decir que si alguien habla mal de ti, que si alguien te acusa, esa acusación no la puede sostener, no la puede probar. Alguien puede decir:
ese pastor es un adúltero. Puede levantar una acusación así, pero irreprensible significa que esa persona haya hablado porque quiso hablar, pero no tiene pruebas, no puede probarlo, sino que es un emisario de Satanás. Irreprensible quiere decir que nosotros no hemos dado lugar para que la gente hable, que si hablan es porque la palabra del Señor dice que si de Jesús hablaron que tenía demonios, también hablarán de nosotros, pero no porque nosotros hemos dado oportunidad para que la gente hable de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Segundo requisito en este bloque de requisitos en cuanto al carácter es ser sobrio. Ser sobrio. Un hombre sobrio, hermanos, es un hombre sereno. Un hombre sobrio, hablando en el idioma de los jóvenes, un hombre sobrio es un hombre pilas. Eso es un hombre sobrio. Un hombre que está despierto, o una mujer que está despierta, que sabe lo que hace. Un hombre sobrio es, o una mujer sobria, es una persona que, como dicen los muchachos, ¿no?, que está pilas, que está atento, que está vigilante. No puede ser un pastor alguien que solo se ande durmiendo, porque mientras se duerme se le roban las ovejas. Es que así es el diablo. Tiene que estar pilas, tiene que estar despierto, tiene que estar orando, tiene que estar alerta, vigilando. Amén. A fin de poder ver lo que hay que hacer. Es una persona que no pierde su orientación física, ni psicológica, ni espiritual. Permanece estable y firme, aun cuando hay adversidades. Puede permanecer estable y firme, aun cuando hay adversidades. Y tiene dominio propio. Amén. Pastores, ¿cómo tenemos que estar? Sobrios, alertas. ¿Qué más? ¿Cómo dicen los muchachos? Pilas. Amén. Así que, pastor, póngase las pilas. Tercero, prudente. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice esta característica, prudente. Prudente quiere decir que está cuerdo. O sea, que no va a salir con un disparate por ahí, ¿no?, con una imprudencia. Hay gente que sale con locuras, con imprudencias. Que es sensato. Una persona prudente es juicioso, equilibrado, moderado. Es alguien que no actúa de una manera alocada ni acelerada. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los pastores son, bueno, la cabeza es Cristo, pero los pastores somos los administradores de los misterios de Dios. Y si no pensamos bien, y si no oramos antes de tomar decisiones, nos podemos acelerar. Otro punto en cuanto al carácter, que debe ser un hombre que anhela obispado, debe ser decoroso. ¿Qué significa decoroso? Esta palabra viene de una palabra griega, cosmios. En 1 Timoteo 3:2, cuando dice allí decoroso, en griego está diciendo cosmios. ¿Y qué significa cosmios? Hermanos, cosmios significa ordenado. Dile que está a tu lado, tienes que ser ordenado. Amén. No se admite un pastor desordenado. Imagínese usted cómo va a ser la iglesia. Si el pastor es desordenado, toda la iglesia anda en desorden. Y a los desordenados hay que ponerlos en orden. Amén. Decoroso significa ordenado. Otras versiones también dicen que significa respetable, educado, de buenos modales, que se comporta correctamente. Educadito, mire, la palabra de Dios, todo lo que nos dice, que el requisito, este requisito
que debe ser decoroso, significa educado, que se comporta de una manera correcta, que respeta a las demás personas, ya sea personas que están en autoridad como las personas que están a su cargo también. Pero hermanos, Pablo también usa esta misma palabra para describir la manera en que debe vestir la mujer. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:9, Pablo dice que la mujer vista de una manera decorosa. Entonces, como se usa este término también aquí, este mismo término lo encontramos en el libro de Mateo, cuando Jesús habla de una casa adornada. Dice, cuando la casa se le encuentra adornada, decía cuando la casa se le encuentra cosmios. ¿Qué significa eso? Un hombre decoroso, hermanos, es aquel que vive de tal manera que su estilo de vida adorna las enseñanzas de la Biblia. Amén. Ya sea por su vestimenta. Imagínense un pastor allí que va a predicar. No, claro, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, pero la gente no ve el corazón. La gente no ve cómo andamos. ¿Y qué tal llega el pastor a predicar? Está cansado, no se ha ido a su casa, no se ha bañado, ha estado jugando pelota, llega con pantaloneta. Tuvimos un pastor en otra ciudad, ya no está con nosotros, pero nos vinieron a dar las quejas. Decía, pastora, este pastor se va a jugar vóley todas las tardes y después de jugar vóley así se viene a predicar. Imagínense. O sea, está bien que haga deportes, ¿no? Pero con la pantaloneta, con los zapatos deportivos, así sudado, con esa camiseta dividida, llegar a predicar. No, pues no hay decoro ahí, hermano. Usted tiene que, si ha estado jugando alguna cosa, tiene que irse a su casa, tiene que bañarse, cambiarse de ropa, peinarse. Amén. Un hombre decoroso es aquel que vive de tal manera que su estilo de vida adorna las enseñanzas de la Biblia. Ya se trate de su vestimenta, conversación, el aspecto de su casa. El aspecto de su casa o de su oficina. La manera en que realiza sus negocios. Todo debe estar en relación con los principios y doctrinas bíblicas, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dígale al que está a su lado, ¿quieres ser un ministro del Señor? Tienes que ser ordenado. Dígale, tienes que ser ordenado. Dios es un Dios de orden. Quizás alguien diga, ay, yo quiero servirle al Señor, pero no puedo ser ordenado. Por eso ya no voy a servirle al Señor. No, porque si Dios te ha llamado y tú eres desordenado o tú eres desordenada, tú tienes que poner de tu parte, orar al Señor y Dios te va a ayudar a ordenarte en la vida. Dios te va a ayudar a ordenarte en la vida. Dios le da sabiduría al desordenado para que se ordene. Amén, mis hermanos. Y así sea que no tenga un llamado para servirle al Señor, la palabra de Dios dice que Dios es de orden. Y por eso nosotros debemos también vivir ordenadamente. En todo, en todo. Hay que luchar con estas cosas, pero hay que ordenarse. Amén. Bien, sigamos con los requisitos en cuanto al carácter. 1 Timoteo 3:3 dice que el obispo debe ser amable. Amable. Hay otro versículo que dice, vuestra amabilidad sea conocida por todos. Amable significa cortés, gentil, significa atento, ameno, agradable, cariñoso, sociable, afectuoso, tratable, fácil de amar, afable. ¿Qué tal, hermano, que una oveja tiene un problema y va a hablar con ese pastor? Y ese pastor le dice, oye, ahorita no te puedo atender, no me molestes, no me fastidies, no quiero oírte. ¿Será eso tratable? Hermanos,
a veces los pastores estamos muy cansados, muy cansados. Y si viene alguien a hablar, a veces uno quisiera decirle ya hay no más, ¿no? Pero hay que escuchar. Estas características, hermanos, muy interesantes. Mire, ser amable. Mire, esto lo dice Dios para el líder cristiano. Que Dios nos ayude a nosotros a ser amables, gentiles, atentos, amorosos, cariñosos. Quizás a veces cuando venimos de un trasfondo que no hemos tenido padres tan cariñosos, nosotros no somos tan cariñosos. Pero si somos pastores tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser cariñosos. Amén. Ser apacible. 1 Timoteo 3:3 dice, manso, dulce, agradable en la condición y el trato, de buen temple, tranquilo, calmado, sereno, de trato suave, apacible, hermano. ¿Sabe cómo se conoce un pastor en la parte apacible? Cuando está manejando, cuando está conduciendo un vehículo y cuando hay mucho tráfico. Qué difícil que es cuando hay tanto tráfico, ¿verdad? Uno se pone cabezón ahí, pero ahí se conoce, hermanos, si realmente somos apacibles o no somos apacibles. Bien, ahora vamos a ver en la parte del carácter mismo 3 cosas que no debe ser el pastor. Una de las cosas que no debe ser el pastor es que no debe ser dado al vino, según 1 Timoteo 3:3. ¿Qué significa no dado al vino? Que no es un hombre que anda ingiriendo bebidas alcohólicas. Amén. ¿Hay alguien aquí que todavía bebe o ingiere bebidas alcohólicas? No lo responda en alto, solo piense por un momento. Puede que sí haya alguien aquí que todavía ingiere bebidas alcohólicas. Si Dios te ha llamado a servirle al Señor, no podemos andar en estas cosas, porque este es un requisito para uno que le sirve al Señor. No dado al vino. No dado al vino. Amén. El siguiente punto que vamos a ver dice, no pendenciero. ¿Qué significa la palabra pendenciero? Pendenciero significa peleón. Significa peleón. Otras versiones de la Biblia, en la palabra pendenciero, dice rencilloso. ¿Sí ha leído usted ese versículo que dice, mejor es estar en un lugarcito en el terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa? ¿Sí ha leído ese versículo, no? Bien, pero también la palabra dice no solo de la mujer rencillosa, sino del hombre rencilloso. Porque aquí dice que esto es un requisito para aquel que quiere servir al Señor, no debe ser peleón. Si nosotros tenemos un carácter que enseguida se enciende, enseguida nos encendemos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Porque si no, vamos a andar peleando con todo el mundo. Un pastor, un líder, uno que le sirve al Señor, tiene que tratar con la gente. No hay manera de servir al Señor siendo un pastor sin tratar con la gente. Porque el pastor trabaja con las ovejas, pasa tiempo con las ovejas, comparte con las ovejas. Amén. Y no puede andarse con ese tipo de cosas a cada rato. Entonces dice la palabra del Señor que no debe ser pendenciero, o sea, no debe ser rencilloso ni violento, ni busca pleitos, peleón, amigo de peleas, provocador. Un líder cristiano debe ser maduro en el control de la ira, no debe tener mal genio y jamás debe emplear la violencia, ni verbal ni física. Ni verbal ni física, porque se puede emplear cuando uno es pastor. Puede
del enojo que tiene, estar usando el púlpito para decir cosas que hieran a las personas. No debe emplear o no debe usar el púlpito para decir cosas que hieren a las personas, sino para decir la palabra, el mensaje que Dios tiene para las personas en ese momento. Amén. Vamos a ver el 9º punto. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. 1 Timoteo 3:3. Codicioso de ganancias deshonestas es tener un apetito desordenado de riquezas, es ser ambicioso, es tener el corazón apegado al dinero al punto que esté dispuesto a hacer cosas que atentan contra los principios bíblicos con tal de conseguir el dinero que quiere o que piensa que necesita. Hermanos, escúcheme. Hay gente que piensan que, yo he oído, por eso les digo, hay personas que piensan que ser un pastor o llegar a ser un líder en la parte espiritual va a tener todo lo que necesita. Y definitivamente, de pronto Dios bendice de una manera grande a muchos, pero también puede ser que otros no tengan todo. Pero lo que sí debemos de tener claro, aquellos que le quieren servir al Señor, que le queremos servir al Señor y que le servimos al Señor, es que no debe haber en nosotros codicia de ganancias deshonestas. ¿Qué significa esto? No debemos meternos en cosas que atentan contra los principios que están escritos en la palabra del Señor. Por ejemplo, hay una situación que se presenta y se necesita conseguir algo. Y usted empieza y gira cheques sin fondos. Y después no tiene cómo cubrirlos. Eso está mal. Así se puede uno ir desviando. Y van a haber tentaciones, hermanos. Van a haber tentaciones, pero mira que es un proyecto de Dios. Es un proyecto de Dios. Y usted se mete y después, porque quiere más, simplemente usted se mete a hacer cosas que no están bien. Por ejemplo, ser codicioso de ganancias deshonestas para un pastor, hermanos, es ver a un hermano de su iglesia que tiene un buen trabajo y acercarse a ese hermano y decirle, oye hermano, ¿qué te parece si me prestas $100? Y nunca se los paga. Eso es ser codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Así que si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo no sea codicioso de ganancias deshonestas. Puede tener una persona que tenga mucho dinero en su iglesia, pero esa persona, usted no significa que por eso usted se va a aprovechar de esa persona. Una persona que es codicioso de ganancias deshonestas está dispuesta a hacer fraudes. Y un pastor no puede verse envuelto en fraudes, ni en trampas, ni en estar pidiendo plata prestada y después no responder, ni hacer negocios turbios, negocios chuecos por ahí, que son una estafa. Nosotros somos cristianos y la palabra del Señor dice que el obispo no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Con lo que nos da el Señor, con eso debemos estar contentos. Con que tengáis sustento y abrigo, con eso estemos contentos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante que tengamos presente esto. Vamos al segundo punto grande, que creo que hasta ahí vamos a avanzar en esta noche, y es los requisitos en cuanto a su familia. Qué interesante. Marido de una sola mujer. 1 Timoteo 2:2. Marido de una sola mujer. Ser marido de una sola mujer quiere decir que se ha mantenido puro y fiel a su esposa en su vida sexual. Es decir, que no ha caído en adulterio. Desde que usted se convirtió a Cristo, permaneció firme y fiel
a su esposa o a su esposo. Amén. Hermanos, en este tiempo dicen muchas cosas, pero nosotros tenemos que entender lo que la Biblia dice. La palabra del Señor dice esto: ser marido de una mujer. Es un requisito para ser un pastor o para ser un líder, un obispo, un hombre que le sirve al Señor en esa posición. Amén. Entonces, si usted es soltero, piense bien con quién se va a casar. Y si usted es casado y es un pastor, por favor, sea fiel a su mujer hasta el día que el Señor lo llame a su presencia. Y lo mismo, mujeres, seamos fieles a nuestros maridos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Porque para ser un pastor o para ser una pastora, si usted se convirtió a Cristo, usted tiene que venir a Cristo y quedarse en Cristo tal como está. Si vino casado, sigue casado con esa persona. Si vino divorciado y está unido con otra persona, tiene que casarse con esa persona con que está viviendo y quédese así como está. Pero no puede ser un pastor y estar sirviéndole al Señor, cae en adulterio y vuelve a ser restablecido. Muchos dicen que sí, pero la palabra del Señor dice marido de una sola mujer, y yo entiendo que es así. Amén. ¿O ustedes entienden otra cosa aquí? Aquí dice marido de una sola mujer. Ahora, esto significa que es un hombre que está íntimamente relacionado física y mentalmente con una sola mujer. ¿Y por qué les digo física y mentalmente, hermanos? Porque física significa que tiene su relación íntima solo con su esposa. Y mentalmente significa que no está teniendo adulterio cibernético. ¿Cuál es ese adulterio cibernético? ¿Ah? ¿Cuál es ese adulterio cibernético? Cuando se meten al internet a ver pornografía. Eso es adulterio cibernético. Amén. ¿O no amén? Ese nombre por ahí. O sea, les pregunto porque de pronto está mal, ¿no? Pero yo creo que así es, adulterio cibernético. Se ponen a ver pornografía, o también nos contaba el otro día, a mi esposo y a mí nos contaba un pastor que, y yo no entiendo cómo es eso, pero dice que él ha estado en Estados Unidos y allí estuvieron predicando sobre cosas que ya han avanzado tanto, como por ejemplo el sexo por internet. Yo no entiendo, pero cualquier cosa que tenga que ver con sexo por internet, por revistas pornográficas, en cosas, todas estas cosas tienen que ver con adulterio. Porque Dios ha hecho una sola mujer para el hombre y un solo hombre para esa mujer. Y no tiene que estarse haciendo ideas ni teniendo nada físicamente ni mentalmente con ninguna otra mujer, porque la palabra del Señor dice que un hombre cuando mira a otra mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, tiene que ser marido de una sola mujer física y mentalmente. Amén. Y la otra cosa en relación a la familia es que gobierne bien su casa. Dice el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto significa que sus hijos tienen que estar obedientes. ¿Y cómo va a lograr eso el pastor? ¿Cómo va a lograr eso una familia? Siendo ejemplo de fidelidad a Dios. Ahora en estos tiempos dicen, ¿no? Yo he oído este refrán: hijo de pastor, lo peor. Yo creo que está mal ese refrán, porque hijo de pastor, lógico, es un niño, es un joven como cualquier otro que tiene sus errores, somos pecadores todos, pero no lo peor.
Porque ese joven, esa señorita va a seguir los ejemplos de su padre. Y si su padre ha sido pastor antes que en la iglesia, en su casa, ese niño va a crecer bajo el temor de Dios. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El versículo 5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios el que no sabe gobernar su propia casa, hermanos? Por eso es que aquí hay un requisito fundamental. Un requisito fundamental. El hombre o la mujer que anhela obispado y que está casado tiene que tener su casa en orden. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.